Rea- Realmente nos sentimos muy complacidos de que hayas podido coordinar tu complicadísima agenda y acompañarnos en estos coloquios, que como te había contado, es una iniciativa de logísticos para logísticos. El año pasado vimos que necesitábamos un espacio donde pudiéramos conversar de logística sin ningún compromiso, sin tener que pagar nada. Y la verdad que este ya es el coloquio número 22, imagínate. Ha sido muy Wow. exitoso y ya también ha derivado en que contamos con un blog donde hay no solamente la mayoría de las conferencias, sino también unos documentos logísticos muy actualizados, muy interesantes a disponibilidad de esta comunidad logística. Entonces, María Ángela, este es un grupo ávido sobre todo de conversar. Tú puedes hacer tu exposición y al final preguntas, conversaciones y que sea un diálogo muy fluido como hasta ahora lo hemos hecho. Muy bien. Súper, Entonces, muchísimas gracias. apreciados compañeros, entonces voy a presentarles, tengo a mi amiga y colega, no podemos decir María Ángela Contaje que nos conocemos porque nos calculan la edad. Entonces, la verdad es que hace muchos años, desde inclusive de GS1, que ambos estábamos en el comité de gerentes de logística en GS1, mucho tiempo, muchas iniciativas, además muy satisfactorias. María Ángela, más conocida como ¿sí? Es CEO y fundadora de Prana Más Sachs, líder organizacional con amplia experiencia de más de 20 años liderando equipos de operaciones logísticas y supply chain como gerente corporativo de logística para 14 países, con más de 1.500 personas en el área responsable, líder de grandes proyectos y con un excelente desempeño de equipo evidenciado en los resultados de indicadores. Pues es obvio que hay que decir dónde es tan gigantesco, en Colombina, ¿cierto? Que ha sido un desempeño extraordinario. Miembro del Comité Estratégico de WINS Colombia, Women in Supply Chain, asesora en compañías para optimizar y simplificar los procesos desde el liderazgo del ser, experta en felicidad personal y organizacional, escritora, autora del libro Kentología de la Felicidad, empresaria digital, creadora de cumbres digitales de liderazgo e innovación sistémica, congresos y talleres. Ikigai, conectar desde el ser feliz, desde su modelo a servir. Creadora del método FEM, que integra el ser coherente en físico, emocional, mental y espiritual, con el cual se ha impactado a miles de personas. Certificaciones y profesión, ingeniera informática, envía en logística y supply chain, coach ontológico, conferencista internacional, escritora y mentora de líderes. Mejor dicho, esta vida me dejó caer con la boca seca. Qué maravilla. No, María Ángela, felicitaciones y bueno, bienvenida nuevamente y te dejo acá con nuestros colegas y amigos para que disfrutemos de tu conocimiento y de tu deliciosa y amable charla. Adelante. Muchas gracias, José Iván. Muy ilusionada de estar aquí, sobre todo con este nombre de coloquio. Creo que es un espacio que los logísticos necesitamos, es poder conversar y, como dice José Iván, por fuera como de ese día a día, también en temas técnicos. Y pues la ventaja de lo que les traigo hoy es que podemos llevarlo a los temas tangibles también, todo esto que tiene que ver con felicidad. Por favor, me indican si puedo proyectar, que ya tengo aquí la presentación abierta para irla mostrando. Y la idea es darles como una introducción de lo que para mí significa esto de la felicidad y sobre todo la pregunta que nos estamos haciendo en este coloquio de hoy es si este tema de felicidad es posible en la logística. Y la idea es que conversemos acerca precisamente de todo esto que tiene que ver con aplicar estos temas de felicidad, cómo los podemos ver de forma tangible, cómo los podemos ver con indicadores, cómo podemos ver los indicadores asociados que pueden pasar con implementar un programa de felicidad. Bueno, contarles un poco finalmente de esto, de lo que es mi experiencia tanto en la parte operacional, técnica, liderando estos equipos, como ahora asesorando empresas y sobre todo implementando estos temas de felicidad. Entonces les voy a contar como lo que les tengo preparado.
Y luego la idea es entrar a la conversación, dejarles también como un regalo que para mí ha sido muy importante de medición y bueno, y contarles algunos de los casos y ejemplos que he tenido la fortuna tanto de acompañar, de vivir y algunos fracasos también queriendo hacer este tema de felicidad en la logística. Entonces voy a compartir pantalla. Vamos a ver, aquí está abierta, sí. Entonces, pues muchísimas gracias por esta invitación. Allí hay un QR donde pueden ir a mi página y bueno, ahí tengo un poco más de detalle de lo que hacemos. Y hoy queremos abordar esta pregunta, ¿la felicidad en logística es posible? Y para eso eh, empiezo con esta frase, y es que la felicidad se logra cuando asumimos esa responsabilidad de ser líderes de nuestra vida y el camino de liderar a otros. Esto es un tema donde lo que hemos descubierto, ahorita los cuento un poco más también con todos los que son los referentes en el tema de felicidad en el mundo, que nos hablan precisamente que hacernos responsables de nuestra vida, de liderarla, es lo que realmente hace que esto de la felicidad tenga sentido. Y, y esto es lo que como filosofía estamos comprometidos todos en la vida, de alguna manera, todos llega un momento en que decidimos apostarle a nuestra felicidad y el cómo lo hagamos es lo que hace como la gran diferencia. Hace, creo que alrededor de un mes, me puse en este proceso de preguntar a los logísticos si la felicidad era posible en la aplicación logística. Hice una encuesta en LinkedIn donde el 78% respondieron que sí y el otro 22%, el 10 contestó que no y lo otro escribieron lo dudo, que el 12%. Este 22%, bueno, de 165 votos que habían hasta el momento en que tomé la foto, luego subió un poquito más, pero cuando cerré la encuesta, el resultado seguía siendo porcentualmente lo mismo. Entonces, aquí en este punto, les quiero decir que este 78% que dijeron que sí, tienen razón, sí es posible, y los que dijeron el 22% que no, tienen razón, no es posible. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, y sobre todo cuando estamos hablando en procesos de las operaciones así duras como las que nosotros manejamos en el día a día, la visión de los que estamos allí es lo que realmente hace que sea posible o no sea posible. Es un tema de visión nuestra. Entonces, allí es donde, para enfatizar un poco en el por qué el 78% puede opinar que sí es posible, eh, lo que nos hemos encontrado es que finalmente no importa ni el área donde estemos, ni la empresa, todos tenemos ese deseo, tenemos ese anhelo de ser felices. ¿Sí? Los que estamos aquí, pues así con la mano en el corazón, pueden decir, mi anhelo es ser feliz y finalmente es como un anhelo que todos tenemos. Ahora, cuando lo llevamos al tema ya laboral, cuando lo llevamos a las empresas, cuando lo llevamos a un área como logística o como operaciones, vemos que ese otro 12, ese otro 22% que nos dice que no es posible, vemos que es mucho más difícil implementar estos programas de felicidad en estas áreas que en otras como mercadeo, gestión humana, que de manera más natural están hablando en función de las emociones, están hablando en función de la felicidad del cliente. Pero cuando ya lo queremos a nuestro equipo, porque estamos hablando de los seres humanos que conformamos estos equipos de operaciones, nos damos cuenta que ahí ya el tema no es tan fácil de implementar. Hablar de felicidad ya no es tan fácil. Y para eso se crean todas estas metodologías y se crean todos estos estudios. Que es importante reconocer que por lo menos en el estudio que yo he hecho sobre mi nicho, que es logística, que es donde he implementado estos programas, nosotros de alguna forma, como en nuestro ADN, por nuestra sangre corre esas ganas de hacer, de ejecutar, somos muy buenos ejecutores y somos muy buenos manejando el estrés de forma tal que lo vemos como un aliciente para nuestra labor. Un día en logística que todo esté así plano, nos aburrimos. Somos personas, y eso es parte de la caracterización de este líder logístico, somos personas que no nos gustan las rutinas, que un día igual a otro nos aburre.
Entonces, por eso estamos en estas áreas donde ningún día se parece al otro y que el nivel de exigencia es bastante alto y el nivel de presión también. Que aguantamos mucho todo este tema de no ser reconocidos y ser muy visibles cuando algo pasa que no está acorde a lo que se quiere o a los resultados. Y cuando nos volvemos tan visibles por lo que no pasa, no somos tan visibles cuando las cosas están bien. Todo esta es parte de la caracterización y por eso en nuestro ADN está esa adrenalina del día a día y estos temas de felicidad, de propósito, de estar conectados, no se nos vuelven como tan fáciles de implementar en el día a día. La gran noticia y lo bueno de todo este proceso y de todo este tema es que finalmente nosotros cuando reconocemos que estamos con muchos seres humanos, que todos tienen igual anhelos, que todos tienen esta necesidad de ser felices, empezamos a aterrizar esto de una manera más práctica. Y para ir un poco más profundo, te pido que te hagas esta pregunta: ¿qué te hace feliz? ¿Qué te hace feliz a ti? ¿Qué es esto que te hace feliz? Y ojalá tengas ahí como tomar nota y escribir por lo menos unas 3 cosas que te hagan feliz. ¿Y cuál es un indicador de que nos hace feliz? Es eso que nos da energía. Eso que cuando yo lo hago, siento que hay mucha energía en mí, que me siento muy vitalizada. Y, por ejemplo, hoy tuve una jornada bastante larga haciendo un taller y llegué aquí con la emoción. Y en este momento es como si hubiera empezado otra vez mi día. Entonces, esto que estamos haciendo, el hablar sobre este tema de felicidad, el conectarme con colegas en este tema, a mí me hace feliz y me llena de energía. Entonces, son cosas que tú sientes que eso en vez de desgastarte, antes te sube tu nivel de energía. También está asociada la felicidad, eso que te hace feliz, a eso que te da placer, a eso que sientes placer, a eso que sientes esas emociones como la alegría, como el entusiasmo. Entonces, si los asociamos a las emociones, ¿qué me hace feliz? Esas cosas que me dan placer. Y eso que te conecta con tu Ikigai. Y para los que no saben qué es el Ikigai, lo voy a explicar muy rápido porque el Ikigai como tal ya es otro motivo para que conversemos en este coloquio. Es ese propósito más allá de la misión, es el sentido de vivir. Es una palabra japonesa, es una filosofía japonesa, donde se hizo un estudio de los más longevos del mundo, que están en una isla en Japón, y uno de los componentes para ellos vivir tantos años, estamos hablando de centenarios, más de 103, y habían personas que ni siquiera sabían cuántos años y les calculaban 120 años, y uno de los factores es que vivían su Ikigai. ¿Y qué es vivir el Ikigai? Es vivir nuestro sentido de vida, encontrar eso que nos mueve, cosa tal que nos mantiene conectados con el propósito del alma, con un propósito más grande que nosotros. Y el Ikigai está compuesto por 4 cosas para que a los que son más estudiosos investiguen sobre el tema y si no, busquen que yo tengo bastante información acerca de esto. Y es eso que tú amas hacer, en lo que eres bueno o buena, que tienes talentos para hacerlo, que el mundo lo necesita, o sea, no es algo que tú hagas para ti solamente o para tu círculo, sino que es algo que haces en función de servir. Todos los que estamos aquí sabemos lo que es el servicio. Entonces, que el mundo lo necesita y que puedes ganar dinero. Ese componente es muy importante, un componente donde tú vives de eso. Entonces, vivir del Ikigai es precisamente vivir de ese gran propósito, darle sentido a la vida. Ellos lo dicen, la razón de vivir, la razón por la que te levantas cada mañana. Ese es tu Ikigai. Entonces, cuando conectamos con ese propósito, estamos conectando con la felicidad, estamos conectando con esa razón más grande. Entonces, cuando yo empecé con todo este tema de la felicidad, cuando empecé con todo este tema del propósito, me encontré con algo también muy importante y es que la felicidad se logra cuando tú tienes disciplina de ser feliz. O sea, es así. Si yo encuentro esto del Ikigai, pues, si yo encuentro eso que me da energía, tengo que tener disciplina para mantenerme allí. ¿Qué quiere decir eso? Que así si estés en momentos de angustia, en crisis, cosas, tener la disciplina de ser feliz es tener esa actitud de ser feliz. Y por eso esta frase que está acá, que es la disciplina, es hacer las cosas que tienes que hacer aunque no quieras hacerlo.
Y para lograr esos sueños, esa felicidad, se requiere disciplina, compromiso, constancia y persistencia. Y aquí quiero hacer mucho énfasis. ¿Por qué? Porque hay muchos mitos con todo este tema de felicidad y creen que cuando hablamos de felicidad es estar alegres, estar sonriendo todo el tiempo, es estar así como con todo este tema de no me pasa nada, estoy entre las nubes, me entiendo bien con todo el mundo, nunca me da rabia, nunca me da tristeza. Y eso no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de tener la actitud de felicidad, tener una disciplina de felicidad, que significa que si tienes un inconveniente en la vida, una crisis, si tienes una enfermedad, si tienes un familiar que está enfermo, si tienes alguien, una pérdida de una persona que amas, tu actitud de felicidad es aceptar que esto es parte de tu vida y que eso te alimenta para seguir avanzando y que no es algo que te va a derrumbar. ¿Sientes tristeza? Sí. ¿Sientes enojo? Sí. ¿Sientes todas las emociones que no queremos sentir? Miedo. El tema es que lo convivimos y los atravesamos. No los rechazamos, no rechazamos esas emociones, sino que al contrario las hacemos parte de nosotros. Y esto en la vida real, en la aplicación de una operación, ¿cómo se ve? Pues se ve cuando tú te conectas con las personas y les preguntas esto, ¿qué te hace feliz? Y esa persona primero se siente escuchada. Segundo, siente que le importas, que le estás preguntando algo que hace parte de su profundidad de la vida. Y cuando se sienten escuchados, cuando sienten que tú les importas, pues se comprometen más. Por lo tanto, los indicadores de una empresa o de un área donde se aplica un programa de felicidad son maravillosos en función de que del ausentismo reduce hasta un 80%, las incapacidades se reducen hasta un 70%. ¿Por qué se reducen las incapacidades? Porque muchos de los que se incapacitan 1 o 2 días no es realmente de una enfermedad, es del cansancio mental, es de el aburrimiento de tener que ir a un lugar solo a cumplir, donde no hay mayor motivación que el tema salarial. En cambio, cuando hay otras cosas que los acobijan, lo que llamamos el salario emocional, pues sucede que las personas ya no quieren faltar y ya los incapacitan tanto. El otro factor que se reduce es la rotación y ahí hay que entender muy bien, y es que no es que dejen de irse las personas, sino que quieren estar más allí. Y cuando les ponen, y hoy que tenemos, y bueno, aquí levanten la mano los que tengan este problema, hoy que tenemos tanto tema con los auxiliares operativos, donde no tenemos, digamos, esa fuerza laboral, donde es tan difícil conseguir estas capacidades de entrega en una operación de bodega, por ejemplo, o los transportadores, nos damos cuenta que son personas que es que su deseo nunca fue ir a estar en una bodega moviendo cajas. O nunca fue, yo que lo viví en Colombia con los transportadores, estar desde las 2 de la mañana levantado, llegar a ustedes, esperar que lo carguen, luego ir a los clientes a que le digan de todo, a que les tengan que devolver producto y luego llegar a esperar otra vez que lo atiendan en el centro de distribución. Esa es una labor que ninguno de nosotros soñó de pequeño. Por eso la escasez hoy de conductores está muy ligada precisamente a esto, a que las nuevas generaciones están más conectadas con qué me hace feliz, cuál es mi propósito, y por lo tanto estas labores tan duras, tan arduas, ya no son tan fáciles. Entonces, ahí vamos viendo también un cambio en la cultura, en la conciencia de la humanidad, donde nos invita a ver precisamente cómo hacer que haya algo más detrás de esa labor diaria. Yo empecé con este tema de felicidad en una salida en vivo de un sistema que estábamos implementando precisamente aquí en Bogotá. Yo vivo en Cali, pero estoy ahora en Bogotá. Y en el centro de distribución, está en Bogotá, lo más complejo para nivel de entregas. En el caso de Colombina, pues entregábamos a muchísimas tiendas de barrio y la operación bastante dura. Y un día un transportador, cuando yo entré, todos me señalaron a ella, a ella. Entonces el señor se me acercó y me dijo, doctora, me dijeron que usted es la que me podía ayudar. Y yo, ¿qué pasó? Yo ni sabía que el sistema estaba caído, que no habíamos podido despachar ni cargar nada en esa mañana, era las 10 de la mañana, y decíamos que estoy desde las 3 de la mañana aquí y no me han cargado. Y estoy muy molesto, no sé qué. Bueno, el señor bastante
y yo lo vi tan descompuesto, pero a la vez tan comprometido, porque una persona que está esperando desde esa hora y son las 10 y me busca porque necesita desahogarse es porque está comprometido. Entonces, en vez de engancharme con su desespero y su rabia, sentí esa necesidad de preguntarle, ¿y usted por qué lo hace? ¿A usted qué lo hace feliz? Y el señor, pues realmente nunca, nunca le habían hecho esa pregunta y no me entendía muy bien. Me decía, ¿cómo así? ¿De qué me está hablando? Yo necesito que me carguen. Yo, sí, pero ¿cuál es la razón para que usted lleve todas estas horas aquí? Y a pesar de que está molesto y se queje, se acerque y me diga que le ayude a que le solucione. ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Qué es lo que hace que usted haga esto? Y pues él ya me había contado que lleva no sé cuántos años transportando allí, que él era pues de flota fidelizada y que pues que había hecho su camión, que lo había pagado, que había sacado otro. Entonces toda esa historia yo le decía, ¿qué hace? ¿Cuál es la razón para que usted esté aquí y dure tanto tiempo aquí y sobre todo hoy que está tan molesto siga estando aquí? Cuando ya él me entendió la pregunta, me dijo, ¿cuál es la razón para que usted todos los días se levante? ¿Cuál es ese propósito? Y me dijo, pues mi hija ya está terminando la universidad en administración y yo se la he dado todo con este camioncito. Y el otro hijo ya va a salir del colegio, va a empezar a estudiar. Entonces ellos son los que hacen que yo me levante, pero mire, por ejemplo, hoy me levanté y no lo puede ni despedir y voy a llegar hoy tarde, voy a llegar a encontrarlos dormidos. Todo este drama que muchos nos han repetido en las operaciones logísticas. Y cuando él entendió que yo lo estaba escuchando, era detrás de eso, decía, bueno, gracias por seguir con ellos presentes en su vida. Voy a ir a gestionarle que le den algo de comer mientras espere averiguar qué tanto se va a demorar o si definitivamente no lo cargan. Deme una espera y hablamos ahora. Y después el señor, cuando ya estaban terminando de cargar, volvió y me buscó, me dijo, no, ya me solucionaron, no sé qué. Pero usted me dejó pensando con esa pregunta, porque sí, si no, yo no estaría aquí, ya me hubiera ido, ya hubiera buscado otra parte. Y ahí empecé en este tema de llamar felicidad en logística a los programas que yo estaba implementando, porque desde el 2008 me certifiqué como coach ontológico, pensando en esas capacidades y en esas habilidades de liderazgo que necesitaba, porque una cosa es la parte técnica, una cosa es ser muy buena en los procesos, en la parte de la operación, en la parte de negociación con los operadores logísticos, con el transporte, y otra cosa es ser humana, otra cosa es ser líder integral y poder acompañar a estas personas a que vean un poco más allá del día a día. Cuando me capacité como coach y me certifiqué, no lo hice pensando en lo que hoy hago, que es acompañar a los líderes y estar, digamos, más desde el coaching haciendo esto, sino que era más desde allí, desde usar herramientas que nos ayudaran como equipo a ir aumentando nuestro desempeño. Entonces, lo que les quiero dejar hoy aquí en esta presentación y lo que les quiero regalar dentro de todo este esquema es que nosotros desde el ejemplo podemos hacer muchísimo cuando creemos que esto de la felicidad es posible y que requiere sí una disciplina, pero también requiere unos indicadores. Y está asociado precisamente a esto, a darle sentido a la vida, que escuchemos cuál es ese sentido que hace que este cómo que hacemos. No sé si ustedes han visto El Círculo Dorado de Simon Sinek, que tiene una charla TED muy buena, tiene un libro muy bueno, y él habla precisamente de que si tenemos claro el para qué, el cómo y el qué se revelan, y nos abre un mundo de posibilidades, pero si el para qué no está claro, se nos vuelve en función de lo que hacemos. Y a muchos nos ha pasado que nos volvemos el cargo que tenemos, nos volvemos la esposa de, la mamá de, la hija de, y no realmente nuestro ser. Y ahí es donde entramos al para qué. Entonces les quiero dejar este regalo, esta diapositiva, esta gráfica que es la que yo estoy usando para medir nuestra felicidad. En Colombina implementamos algo que llama el felizómetro, que lo agradezco muchísimo a TDM, que es una de las empresas ejemplo para mí de coherencia con el tema de felicidad. Y hicimos unas adaptaciones y esta gráfica que está aquí mes a mes, la vamos llenando, donde nos preguntamos y nos calificamos en cuánto estamos en esta escala para definir si somos
o no en cada uno de estos puntos. Entonces, ¿cómo funciona esta gráfica para que ustedes la hagan? La idea es que la hagan en Excel y después van graficando la evolución. Entonces, la idea es que nos vamos a calificar de 1 a 10 cómo nos encontramos en cada una de estas vibraciones. ¿Por qué? Porque cuando se hizo este estudio, estas 14 que están aquí están de menor a mayor nivel de alegría, de felicidad y de energía que nos dan. La alimentación, nosotros podemos vivir sin alimentarnos varias semanas y no nos morimos de eso. Sin embargo, el factor alimentación es importante para nuestra energía. La verdad es que cada mes hagas esta evaluación y te preguntes de 1 a 10 cómo me estoy alimentando, cómo son mis hábitos alimenticios, si es saludable, si es balanceado, todo esto. Luego está el segundo en nivel de energía, acuérdate que vamos de menor a mayor, está el ejercicio, la actividad física, ¿sí? Que nos da energía, es el segundo factor, no es el más importante, pero sí es uno de los que si nosotros logramos tener un hábito de actividad física nos da energía. Entonces, calificarnos allí también. El sueño profundo, dormir. No es necesario dormir 8 horas. Todos tenemos un ciclo de sueño diferente que hay que sabernos y escucharnos. Hay personas que pueden dormir 4 horas y se despiertan súper bien de energía, como hay otros que 8 horas no les basta. ¿Cuál es tu ciclo de energía? ¿Lo conoces? Y la verdad es que tú te vas haciendo preguntas con cada uno de estos factores. La música, todo lo que tiene que ver con el baile o cantar, el conectar con la música también es uno de los factores de darnos energía, de darnos alta vibración. El sexo para los hombres y para las mujeres es diferente, es el nivel de energía que nos da la parte sexual. El reír, el jugar, el hacer las cosas divertidas. ¿Cada cuánto nos reímos? Hay personas que no se acuerdan cuándo fue la última vez que se rieron a carcajadas, esa risa que uno no puede contener, que se toma el estómago y no es capaz, esa risa, de esa estamos hablando. El aprender, el leer, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, con el estudio, también es súper importante para nuestro nivel de energía. Meditación, hacer ejercicios de centramiento, de escucharnos, de estar con nosotros mismos. Todo lo que tiene que ver con viajar, con naturaleza. Hay personas que no les gusta viajar, pero el contacto con la naturaleza es súper importante. Entonces ahí está el viajar, el poder conocer lugares, el tener contacto con la naturaleza y lo que tiene que ver con las relaciones. Las relaciones también nos marcan muchísimo nuestro nivel de energía. Las relaciones que nos roban energía o que nosotros le robamos energía a esas personas. Dicen que nosotros somos el promedio de las 5 personas con las que nos relacionamos más cotidianamente. Entonces, ¿cómo están esas relaciones? ¿Son relaciones que te aumentan energía o son relaciones que te bajan la energía? Y aún más, tú eres para esas personas uno de los 5 que le aumentas energía o que le bajas energía. Esa es una de las preguntas así, de sentarnos y tomarlas despacio porque no es tan fácil de responder. Luego está todo el tema de nuestra actitud ante la vida, lo que les decía ahorita, ante un suceso, ante algo. ¿Cuál es tu actitud? ¿Tú eres de los que algo te sale mal en la mañana y te daña todo el día? ¿Te da el mal genio todo el día? Ah, ya me dañó el día. ¿O eres de los que eso le das la vuelta y sigues adelante? Ese es un tema de actitud ante la vida. Esto es lo que tiene que ver con el dinero. Aquí hay una frase muy importante que he escuchado de todos los que somos en este tema referentes y que somos expertos en felicidad, y es que una persona con deudas no puede dormir bien. Una persona con deudas no puede tener nada que le ayude, que al final lo que hace es que todas estas preocupaciones lo consumen, le consumen mucha energía. Mientras que alguien que tiene resuelto el tema económico, el tema financiero, es una persona mucho más feliz. Entonces, el dinero no da la felicidad, pero tenerlo y estar, digamos, bien a nivel económico sí nos da una tranquilidad y nos da un desgaste menor en la vida. Así que por eso el dinero es uno de los factores más importantes de robar energía o de darnos energía. Y por último está esto que hablábamos ahora, que es el propósito, que es el Ikigai. Entonces, la idea es que te califiques cada mes, te pones una fecha, lo voy a hacer iniciando el mes, finalizando el mes, a mitad, como quieras, y coloques de 1 a 10 y luego
saques un promedio, ahí abajo está sumatoria y luego promedio. Y la idea es que esto lo vayas graficando. Con esta herramienta, solo con esta herramienta, que en Colombina teníamos unos factores, ese factor de desempeño en el equipo, todos los indicadores de desempeño que teníamos, más este indicador de felicidad, nos hizo un cambio gigante en el desempeño del equipo, porque no había que generar planes de acción solo para los temas del proceso, los temas técnicos, sino también para esto, que me está bajando la energía. Y hay historias maravillosas. Les cuento una que hace un año, ya llevo de haberme retirado de Colombina, creo que 5 años, y hace un año alguien que todavía está laborando allá me mandó una foto y me dijo, mira lo que quedó el plan de acción que hice para el tema de relaciones. Y él lo hizo para la relación con su papá. Cuando hicimos el ejercicio, le salió muy bajito esa calificación y él dijo, no, pero bueno, eso está fácil porque pues, yo a mi papá desde los 12 años no lo veo, yo sé dónde está, solo es hacer una llamada y con esto subo mi indicador. Él lo vio súper fácil. La historia es que este joven llega y llama, bueno, primero dice, voy a llamar a mi papá, lo dice en su casa, voy a llamar a mi papá para cumplir con una tarea, con un plan de acción para aumentar mi desempeño de felicidad. Y la hija de 6 años lo voltea a mirar y le dice, ¿qué? ¿Vas a llamar a quién? A mi papá, a mi abuelo. Sí. Yo tengo abuelo y no lo conozco y no sabía que tenía abuelo. Tú me has negado tener abuelo. 7 años estamos hablando. Este hombre me decía, en el momento a mí el corazón se me derritió y entendí que lo que para mí era normal, que era haber perdido el contacto para mi papá, le había negado la posibilidad a mis hijos de tener un abuelo. Bueno o malo, lo que sea, pero por lo menos de saber que ese abuelo existía. Y para él se le volvió ya un reto familiar, ya con todos sus hermanos, el entrar a tener contacto con su papá y comenzó ese proceso que para él creyó que era muy fácil y se le volvió un tema bastante emotivo, bastante familiar. Y hace un año me manda una foto de toda su familia reunidos en Cartagena, súper linda, donde está en el centro su papá y donde dice recuperé una relación que creí que no existía. Y eso fue uno de los ejemplos que tengo de todo esto de aplicar este indicador de felicidad en un área y en una persona que siendo un logístico de estos así, señor de la vieja guardia, se puso en la tarea de aplicarlo y de llevarlo con esta actitud de voy a sacarlo adelante. Entonces, todo esto son ejemplos de lo que nosotros podemos vivir. Y hoy una de las empresas que para mí es ejemplo de coherencia, porque desde Juan David Gaviria, que es el gerente de TDM, lo es, ve uno esa gran diferencia en este caso de empresas que son súper coherentes con las que hablan en el discurso de felicidad y hay que ser felices y el clima laboral y ve uno que el tema cultural se ve adentro de esa empresa, que eso no es coherente, que solo es un discurso de dientes para afuera, pero que no hay ningún ejemplo. Entonces, todo este tema de decir que la felicidad es posible en logística depende de el ejemplo, depende del compromiso de los que están liderando, depende de ustedes que son los que están ahí haciéndose cargo de un equipo de una operación. Depende de si ustedes creen en que pueden ser felices y que pueden llevar esa felicidad a la organización y sobre todo a estas áreas. Entonces, eso, yo creo que ahí termina la parte de la presentación. Como les digo, esta diapositiva ojalá se la lleven y empiecen a graficarla y a usarla, porque es súper importante que cuando hablamos de felicidad, hablamos de logística, no lo veamos como dos mundos aparte, que lo veamos como algo que se puede integrar y que podemos tener muy, muy buenos resultados de eso. ¿Ok? Entonces, ahora sí, entremos a lo rico y es escucharlos, qué les parece esto que hemos hablado. Bueno, que ya empecemos a conversar sobre el tema, si ustedes tienen alguna experiencia, alguna empresa que lo ha hecho, algún área, algún proceso también que me retroalimenten y me cuenten, porque hay muchos intentos también fallidos de esto que dependen de qué, de lo que les estoy diciendo, de empresas que
lo han hecho más del discurso. Y yo ahora que doy conferencias, que gracias a mi libro me abrió muchas puertas para ir a hablar del tema, también trato de filtrar eso, de ver si realmente me están contratando para que vaya y diga una hora temas de felicidad y yo salgo y siguen gritando y respetando y humillando al empleado. Entonces ahí les digo, no, 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 no puedo, no, esto no es para mí y le saco el cuerpo porque realmente creo que la que queda mal soy yo hablando de un tema y pasando otras cosas al interior de las empresas o de las áreas. Entonces ahora sí los escucho. Bueno, no, María Ángela, muy enriquecedor este comentario que nos haces y que nos pone a reflexionar. Personalmente, he sentido la confrontación y una de ellas fue con mi hija que terminó negocios internacionales y quería hacer la práctica en logística. Y efectivamente la hizo en un centro de distribución, el centro de distribución de Noel con Pedro Blanco y su equipo. Y al final de la práctica, que además la calificaron muy bien, me dijo, ay no papi, yo no sé por qué te gusta la logística, yo no voy a trabajar en logística, yo esperando pues que alguien me heredara la vena logística. Y entonces le dije, ¿por qué? Y yo, no, porque es que la logística es demasiado ingrata, demasiado ingrata. Entonces ya le tocaba vivir los cierres de mes, los trasnochos, los fines de semana, cuando había el cierre de mes y todo eso. Entonces, en mi desarrollo ya profesional, eh, yo he tenido la convicción de que la logística nos gusta para poder ser felices haciéndola, ¿sí? Y nos gusta tanto que hasta nos pagan. Entonces, eso me ha llevado a mí a la conclusión y siempre lo he puesto de referente con mis equipos de trabajo y con mis alumnos sobre todo, es que uno no pierde la felicidad si trastoca lo que yo entre comillas llamo la escala de valores de un logístico, ¿sí? Que es basado en los principios de Maslow, ¿sí? De las necesidades básicas de un ser humano. Entonces, la gente que trabaja en logística, que trabajamos en logística, no podemos trastocar esos valores, donde el primero es la salud. Entonces, ¿cuántas veces no ponemos en riesgo nuestra salud por el trabajo logístico? No nos queda tiempo de almorzar o de comer, trasnochamos, agotamos excesivamente el cuerpo y el organismo. Y si tú no tienes salud, no eres capaz, ¿no?, de responderle a nada, ni a tu jefe, ni al trabajo, ni a la familia, ni a nada. El segundo valor es la familia, precisamente. Entonces, mucha gente sacrifica la familia por el trabajo. Y además, como este trabajo es absorbente, entonces van cogiendo fama los que trabajan en logística, que la mayoría son separados, a las esposas les dicen las viudas de la logística, entonces eso hace que vaya perdiendo atractivo, porque realmente, pues, si el trabajo es así absorbente y exigente, eso hace que la familia de pronto la releguemos un poco más. Y el tercero en sí es el trabajo mismo, que muchas veces uno cuando dice cuál es la escala de valores ponen el trabajo por encima. Entonces el trabajo, primero salud, segundo familia, tercero trabajo, no puedes trastocar ese orden, porque si lo trastocas empiezas a perder la felicidad, algo no está funcionando bien y estás perjudicando a los más débiles o a los más susceptibles de sufrir, que es tus hijos y tu esposa y tu familia más cercana. Y por último, pues el tema de la lúdica y la autorregeneración, lo que mostrabas en la tabla, el baile y la lectura y los viajes, y toda esa lúdica que es tan necesaria para un ser humano, la forma de romper la rutina. Hay personas que dicen ¿y tú qué haces cuando tienes tu tiempo libre? Ah, yo no hago nada, es que no te gusta la música. No, a mí no me gusta la música. Un ser humano que no le guste la música es un muerto en vida, ¿cierto? Entonces, con eso trata uno como de transmitirle ese concepto de que también hay que manejar ese equilibrio en los valores de la vida y sobre todo en esa relación con el trabajo y el trabajo logístico que es tan, tan diferente a muchos otros trabajos.
Total, sí, yo creo que la palabra ahí es esa la que acabas de decir, equilibrio. No tenemos equilibradas las cosas, funciona mucho, mucho mejor. Bueno, tu hija sí nos sacó del estadio, pero bueno. Aquí nos dice Carlos, muy interesantes tus experiencias de vida y aplicación en lo profesional. Del tema de coaching, ¿cómo ha sido tu experiencia y en qué cuerpo acreditador lo certificaste? Ok, yo me certifiqué con Newfield Network, que es, digamos, de Chile. Yo me certifiqué, como les decía, en el año 2008 como coach ontológico, que es una especialidad del coaching que va al ser, va a ese desarrollo y a ese mirar al ser profundo. Y lo aplico sobre todo pues en tema de liderazgo organizacional, muy acompañando a los líderes a que se vean desde el humano y desde el humano vean a los otros humanos que están allí. Certificarse, o por lo menos para mí fue todo un tema de transformación porque el coaching, bueno, hay muchas cosas de coaching. Yo he visto que dicen certifícate en coach en fin de semana, pero realmente el ser coach o el certificarte como coach, y creería y ojalá todos los líderes hicieran una certificación en coaching, porque nos das un tema de transformación, o por lo menos en mi experiencia fue así. Para poder coachear a alguien, para poder acompañar a alguien en su desarrollo, primero debo yo transformarme, debo yo reconocer mi vulnerabilidad y todo esto fue parte de ese proceso de las herramientas de coaching. Y que no es suficiente con la certificación, es un tema de práctica diaria. Para mí fue la gran ventaja y es que en el momento, pues con mi equipo, ese era mi laboratorio y todas las herramientas que aprendía en la certificación de coaching las iba aplicando con ellos y ahí fue donde empezamos a ver que funcionaban, que las cosas cambiaban, que la actitud era diferente. Y después le pusimos esta sombrilla de felicidad en logística, pero realmente son puras herramientas de nuestro liderazgo, son herramientas de comunicación, de coordinación de acciones, de coaching. Así con eso resolví la pregunta. Sí, sí, muchas gracias, María Ángel. Inclusive, perdón, que está como muy oscuro acá. Ya está muy romántico ya acá solo. Sí, inclusive me parece muy interesante y pertinente, pues claramente uno como logístico, muchos momentos de su vida está más triste y más aburrido y más presionado que alegre, porque es bastante estresante ser logístico. Y es el chicharrón, excúsenme la palabra, pues que todo el mundo como que yo no quiero, solamente cuando se acuerdan de que no llegó la caja o el repuesto o bueno, todo lo que nos pasa en los logísticos. Pero muy interesante todo lo que aplicas en tu experiencia laboral, inclusive desde muchos años atrás, 1930, creo, Harvard tiene una cátedra de la felicidad. Desde esa época, Harvard le enseña o le dice a la gente con un concepto interesante que se llama filosofía positiva, perdón, psicología positiva, a ser feliz. Ujú. Y tiene que ver con lo que, pues, con lo que nos estás compartiendo esta noche. Claramente el reto es grandísimo para uno que está en este tema logístico, pero es muy interesante y por eso te hacía las preguntas porque me parece sumamente interesante todas tus experiencias. Gracias. María Ángela, yo Con ahorita mucho que gusto. mencionabas que esto no es un camino de rosas, pues, sin obstáculos y que uno va llegando por un tapete rojo de derechito al resultado. Y mencionabas que hayas tenido también así procesos que no funcionaron tan bien y podían ser también considerados como fracasos. Eh, ¿Pudieras comentarnos algunos de esos fracasos y qué enseñanzas te dejaron? Sí, digamos que hay uno muy ligado no solamente para este tema de felicidad, sino a lo que nosotros como cultura queremos hacer y es a nivel de procesos que todo funcione igual en todas partes. Entonces ahí nos encontramos con los choques culturales. Entonces, pues, un ejemplo muy sencillo, sin irnos del país ni siquiera, o sea, sin ir a las culturas, yo tuve la gran ventaja y oportunidad de tener operaciones en 14 países, entonces estar mucho tiempo, conocer la cultura de los chilenos, de los peruanos, de los centroamericanos, de España. Y esas grandes diferencias, gracias a Dios, cuando llegué a liderar eso ya había pasado por estas internas y algo muy sencillo como Barranquilla. Barranquilla, todos decían, no, es que Barranquilla, es que es mucho, que ese mito de que son muy perezosos, no sé qué. Y cuando implementamos uno de los sistemas
de automatización allá, me tocó estar mucho tiempo y cuando se compró una fábrica de Robin Hood de helados, que me tocó estar mucho tiempo en Barranquilla, entendí que eso era un mito, que realmente con el calor no es un tema de pereza, sino un tema de estado físico, y que era encontrar cuál era realmente la motivación. Entonces me choqué porque quise implementar cosas que a mí me funcionaban muy bien en Cali, con un equipo muy maduro, con las cosas que ya veníamos haciendo desde mucho tiempo. Quise implementarlo igual allá y me estrellé de narices porque lo que les motiva a ellos es diferente. Entonces, cosas tan sencillas como un partido de Colombia, donde eh, era mejor parar la operación, ponerle una pantalla en la mitad de la bodega y era el día más productivo. Así fue que el partido fuera a las 3 de la tarde o fuera a las 10 de la mañana, era el día más productivo. ¿Por qué? Porque a ellos les motivaba que les diéramos ese espacio para disfrutar del partido. O cosas como en plena salida en vivo, el coordinador de la operación dijo, no, no, estamos en la Guacherna y yo no me la voy a perder, bajó las rejas, cerró todo y se fue. Y cuando pues en ese momento sí no estaba yo en Barquero, que estaba en Cali, cuando me llamaron yo decía, no lo puedo creer. Hubiera sido mejor haber programado todo para que se fuera a pasar por Cherna y ya mañana el señor no viene. Y es una persona que hemos capacitado, invertido en todo este proyecto para que sea el líder de la implementación y se fue por la Guacherna. Entonces, digamos que ahí, digamos con estos ejemplos tan sencillos, lo que me di cuenta es que la felicidad es subjetiva, que lo que para mí es un reto sacar adelante, porque digamos que en mi experiencia y en logística lo que más me motiva es eso, sacar adelante, ver que se completó esto, estábamos en la mala, con todos los chicharrones encima, como dice Carlos, y lo logramos. Para mí ese era el incentivo, pero para otras personas ese no es el incentivo. Y pensar en que lo que a mí me motiva también le motiva al otro es el peor estrellato que yo me pude haber pegado. Y ya por fuera de la compañía y ahora que estoy asesorando, una de las cosas que ahorita les comentaba un poco es que con estas ganas de llevar al mundo todo esto que sí se puede implementar programas de logística, me comenzaban a contratar para implementar programas y cuando ya muy entrado en el tema, como en la mitad del proceso, de implementar un programa de felicidad en logística, o me di cuenta yo que estaba en el lugar equivocado, que era algo que querían hacer, pero no estaban realmente comprometidos para hacerlo, hablando desde la cabeza de la empresa que me estaba contratando. Entonces fue realmente una pérdida de tiempo, energía y dinero de ellos y mía, porque no se pudo completar, no había una coherencia, no había un ejemplo desde la gerencia. Querían que los demás, que mejorara el clima, que todo, digamos, toda la operación de piso mejorara, pero ellos seguían con una actitud de irrespeto a los empleados y eso pues no tenía ninguna coherencia con esto que estábamos haciendo de felicidad y de liderazgo. Vemos que son los ejemplos que ahora se me vienen, pero son muchos estrelladas en este proceso de querer, digamos, como llevar este tema de felicidad en logística. Por eso al principio les decía que ese 22% que contestó que no es posible, la felicidad en logística tienen razón, porque si no hay una coherencia, si no hay un ejemplo desde la cabeza, eso no es posible. Aquí tenemos a John Salazar. Dice, muchas gracias, muy edificante la charla, aunque pienso que la felicidad es un tema subjetivo. Estoy convencido que estamos condenados a ser felices. Si es en logística, con los ires y venires diarios, pues mejor. Aplicarlo para aliviar la carga de oportunidades. ¿Qué opinas de ese Sí. comentario? De acuerdo, de acuerdo. Y prácticamente, y ahora que Carlos lo mencionaba, uno de digamos, los grandes referentes de este tema de logística, eh, pues de este tema de felicidad, perdón, es este autor y profesor Tal Ben Sahar. Él viene con esta cátedra de felicidad en la Universidad de Harvard y empezó a hacer un estudio tanto él como unas generaciones anteriores de personas, y hay varios libros acerca de esto, ahorita no recuerdo los nombres, soy un poquito mala para los nombres, pero hay varios libros de él y varios libros del estudio donde las personas eh, les hicieron todo el estudio de qué los hacía felices, de cómo era su vida desde el principio, 70 años de estudio. Y muchos en su lecho de muerte, la conclusión a la que llegaron todo este estudio es que ninguno decía, ah, hubiera pasado más tiempo en la oficina, ah, hubiera entregado el reporte mejor, hubiera tenido el mejor desempeño de mis indicadores.
todos lamentan lo que tú mencionabas ahora y es haber puesto el trabajo por encima de mi familia, haber puesto por encima de mi salud, haber puesto por encima de mi sueño. Yo soñaba con ser pintor, yo soñaba con viajar por el mundo y lamentan es eso. Entonces, sí, la felicidad, y este autor lo dice, John Seligman también, que es otro gran referente del tema de felicidad y liderazgo, también lo dice, y es que es tan subjetivo que por eso, en estos ejemplos que le doy de que me he estrellado, es porque cuando entendemos que lo que te motiva a ti, lo que te hace feliz es diferente a lo que me hace a mí, podemos buscar opciones. Y lamentablemente, aunque eso está cambiando mucho en las empresas, estos temas de bienestar son muy generales, ¿sí? La fiesta del año, fin de año. Hay personas que no van o si van es por las rifas y se vuelan porque eso no les motiva, eso no les hace feliz. Y hay otros que sí les encanta. Entonces, cuando hacemos programas generalizados, ahí estamos pecando porque no a todos les hace feliz lo mismo. En este estudio que hemos estado haciendo con todo este tema de felicidad, nos hemos encontrado, por ejemplo, que ahora ves que muchos no queremos tener hijos o decidimos no tener hijos, tienen mascotas. Entonces, un día de la mascota es espectacular. Entonces, hacer programas especializados para el día de la mascota, para el día de la familia, para el día, eso realmente sí es responder a esa felicidad, pues que es subjetiva, que cada persona la vive de manera diferente. Por eso, cuando estaba iniciando, les hacía esta pregunta: ¿qué te hace feliz a ti? Porque es diferente a lo que le hace feliz a tu pareja, a tus hijos, y todos queremos que todos se acomoden a lo mío. Como me hace feliz viajar, entonces vamos a viajar. Es que a mí me gusta viajar. Ok, entonces, ¿qué hacemos para encontrar estos factores comunes donde nos encontremos y podamos ser felices todos? Bueno, ¿hay algún otro compañero que quiera hacer un comentario o aprovechar a María Fernanda, que es muy escasa, y hacerle alguna pregunta? Bueno, parece que no. Entonces, le doy la palabra a Andrés para que recapitule, haga el cierre y obviamente se dirija a a María Ángela, perdón. Hola María Ángela, interesante tu propuesta, eh, el habernos encontrado de nuevo en este coloquio, muy interesante también y ver tu desarrollo profesional, todo este transcurso, todos estos años, lo que has logrado en términos de traernos todos estos temas al área de las operaciones y el área logística. Y pues como lo decía por ahí un libro en su título, esto es arando en el mar, pero hay que seguirlo haciendo. Desafortunadamente, pues son años y años y años de arrastre de prácticas silenciosas, dejando a un lado a las personas, pero la enseñanza tuya y enfoque tuyo es lo que estamos necesitando precisamente para transformar estas áreas. No podemos seguir hablando de organizaciones que tienen enfoque cliente, que están hablando de journey, que están hablando de un poco de elementos en las áreas comerciales y de servicio al cliente y los logísticos en actitudes cerradas y que las mismas organizaciones también lo ven así o también incluso les piden ese tipo de comportamientos. De manera que muy acertado no solamente tu enfoque, sino este llamado que quedará en nuestro clip, en el blog, para que lo sigamos viendo o por lo menos promoviendo para que otros también comiencen a sentirse un poco tocados de que hay que llegar a este punto. E interesante tu cuadro de herramienta, muy práctico. Definitivamente nos demuestras que no se necesita sino hacerlo. Algo muy sencillo, pero es hacerlo y seguirlo. Y reflexionar que estamos como en una época de entender que tenemos algo muy valioso que es nuestra capacidad mental de reflexión en medio de toda esta avalancha de cosas que nos están llegando con la IA. Pero al final quedamos nosotros y al final nuestra responsabilidad encontrar esa felicidad. Muchas gracias por habernos brindado este espacio. Y gracias, Gracias, Josué, gracias a por la ustedes invitación también. a María Ángela. Muy interesante. Bien, a todos muchas gracias por el espacio, por estar presentes y los invitamos para nuestro próximo webinar el próximo jueves. Hasta luego. Gracias, Andrés. Chao, Hasta luego. Hasta gracias. luego. Gracias a Gracias, todos. María Ángela. Con mucho Hasta gusto. luego. Cuídense Gracias. mucho. Chao.